Esta es una producción de Grupo Fórmula. Voy a ir con alguien que admiro y que respeto desde hace muchos años. Me refiero al doctor Eduardo Matos Moctezuma, quien es investigador emérito del Instituto Nacional de Antropología e Historia, y estuvo a cargo, fue el fundador del programa del Templo Mayor. Yo me acuerdo cómo pasaban los días y los meses, las semanas sin salir de allí, de aquellas excavaciones. Eduardo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, muchas gracias. Muchas gracias a ti, querido Joaquín. Me da mucho gusto oírte, saber de ti, todo lo que has hecho. Y yo te quiero preguntar sobre un dato que el presidente López Obrador celebró ahora el día 13, la semana pasada, los 700 años de la fundación de la Gran Tenochtitlan, que él ubica en 1321, cuando yo recuerdo de siempre en la escuela, ¿sí? No tengo otro referente, que siempre había sido la fecha del 1325. A raíz de la polémica que se desató con esta decisión, desde que el presidente dijo que iba a incluir los 700 años de la fundación de Tenochtitlan en este que llama el año de la independencia, hubo críticas porque se lo adelantó 4 años. ¿Tú qué opinas, doctor Matt? Bueno, mira, no solo yo, varios arqueólogos, varios historiadores han levantado la voz para comentar este aspecto de fijar 1321 como la fecha de fundación de Tenochtitlan, cuando sabemos por un lado que una ciudad no nace de la noche a la mañana, segundo, que el mayor número de fuentes escritas desde el siglo XVI señalan como 1325 el momento en que se instaura que se va a erigir esta ciudad. Entonces, como yo dije, es un despropósito, porque claramente, y eso es lo que yo critico, no que se discuta, es discutible muchas cosas en la historia, pero lo que no veo bien es que se quiera hacer empatar 1321, ¿verdad? Con 1521, 1821 y 2021. Eso, pues, es una manipulación de la historia. O sea, se manejan datos o se cambian datos, digamos, con criterios poco plausibles, ¿no? Entonces, eso es lo que yo critico severamente, que se haga este tipo de apreciación cuando no hay ninguna información que la sostenga. Porque además, doctor Matos, puede alguien decir, bueno, yo considero que fue el 1321, pero no celebrarlo, no oficialmente. Sí, pero para decir eso se necesita tener fundamentos, algunos datos. El hecho de que 1325 aparezca en varias fuentes, pues permite plantear una hipótesis de que ese año ocurrió algo importante, ¿verdad?, para el mexica, que varias fuentes recogen como el año de fundación. Entonces, no se puede nada más decir que Tenochtitlan la hicieron los marcianos y ya. O sea, se necesita tener fundamento para poder aseverar algo, ¿no? Entonces ese es el problema, que se han basado en ciertas ideas que se ha planteado a partir del gobierno de la Ciudad de México, ¿verdad?, para decir estas cosas, y manejan un relato de Alvarado Tesosomo, uno de los cronistas, en que una señora parió y que por lo tanto es la fundación lunar en 1321, lo cual pues es otra equivocación, porque como lo ha mostrado una pues gran investigadora de la UNAM, como es María Castañeda de la Paz, que es un toponímico, ¿no? Esa señal que
que se menciona de este parto de esta señora. Entonces, lo que quieren, claro, en ese caso es también darle un sentido feminista, ¿verdad? La Fundación Lunar, ya después viene la Fundación Lunar, perdón, la Solar. O sea, son una serie de despropósitos sin fundamento y pues que ha sido criticado por diversos investigadores. Esto a mí me suena como un recurso muy estirado, doctor Matos. Estoy hablando con el doctor Eduardo Matos Moctezuma, pues fundador de este gran proyecto Templo Mayor, que ya hablaremos en un momento de él, y que pues no está de acuerdo con esta versión oficial de que sea el 1321, porque inventaron la forma, doctor Matos, o la excusa, o el pretexto, o el engaño del descubrimiento lunar. ¿Qué es eso del descubrimiento lunar? O la fundación lunar de la Gran Tenochtitlan. Bueno, es lo que te comentaba, ¿no? Es decir, es Sí. ahora querer justificar de alguna manera ese aspecto del 1321 y que ahí ocurrió esa fundación lunar y demás, pero, como te digo, pues no hay sustento académico, no hay sustento científico para tal aseveración. Entonces, pues son nada más utilizar la historia para cosas pues de conveniencia de tipo político, pero no académico. Entonces, pues en esas estamos. Mira, a mí ya me había tocado participar en una comisión sobre el hallazgo de Ixcatiopan, o sea, a la segunda comisión que se instauró en la época de Echeverría, ¿no? Y en donde, después de revisar todos los datos por un grupo colegiado muy serio, se llegó a la conclusión de que no eran los restos de Cuauhtémoc. Pero esa fue una idea del gobernador Figueroa de aquel entonces para otra vez tratar de manipular los datos, las evidencias, ¿verdad? Y finalmente se pudo ver que inclusive la parte de cráneo que aún se conservaba allí en Ixcatiopan, pues era de mujer, imagínate. Entonces, estas cosas caen por su propio peso, ¿verdad? Y a mí lo que me aterroriza, te lo confieso, es que ¿qué se va a decir en los libros de texto gratuito con la famosa 1321 Fundación Lunar, ¿no? Entonces van a manejar eso de la señora que parió y que tuvo un hijo en esa fecha, lo cual, pues, fue muy mal interpretado, pues ni interpretado, es decir, fue una forma de querer justificar lo injustificable. Porque, no, de eso no te quede duda, doctor Matos. En el nuevo libro de texto de la historia de la 4T, en la visión de la histórica de la 4T, en el modelo educativo, como han dicho, de la 4T, la fecha oficial de la fundación de la Gran Tenochtitlan va a ser 1321. ¿Por qué? Porque ya lo dijo el presidente. Exactamente. Y entonces eso, pues, como digo, no es, digamos, cierto, por un lado, como ya lo hemos comentado varios investigadores y especialistas, inclusive sobre mexicas, de otros países y obviamente del nuestro. Entonces, eso pues es la tónica que se sigue, ¿no? Bueno, como pues si el presidente dice y el gobierno de la Ciudad de México también, pues ya es el 1321. Y eso pues es, como lo he sostenido, una manipulación de la historia que carece de fundamentos académicos. Lo que dijo Claudia Sheinbaum, te lo leo, es: la gran Ciudad de México, diversa, pluricultural, capital de todas y todos los mexicanos, tiene grandes conmemoraciones en 2021. 700 años de la fundación lunar del Tenochtitlan, 500 años de la resistencia para terminar con su conquista y 200 años de la entrada del ejército trigarante
para consumar la independencia de México para un país independiente y soberano. México es centro de la luna, un espacio que vincula en esta tierra Mixuca, dice, el lugar del parto de la señora que mencionabas, que dio a luz a Conzatlán en 1321, siendo este el primer culua mexica de una generación libre del yugo de los culuas dominadores de los mexicas. La anhelada fundación solar ocurrió en 1325, en el espacio que hoy conocemos como Plaza de la Aguilita. O sea que hubo dos fundaciones, la lunar en 1321 y la solar en 1325. Y yo me quedo con que para mí no hay fundaciones ni lunares ni solares. Hay fundaciones de una ciudad y punto. No tiene nada que ver con los astros ni con la luna. Exactamente, tienes razón. Con el sol y con la luna. Exacto, tienes razón. Y toda esa parte de la fundación lunar y demás que surge, como te digo, de una mente que no conoce plenamente la historia y que busca ajustar los elementos para que coincida, como ya lo dijimos, con 2021, pues carece, como decimos, de fundamento. Pero además, ya aparte de que ya han alzado la voz diversos investigadores negando esa parte de fundaciones lunares, etcétera, tenemos un hecho importante, que es que los mexicas no se asentaron en el lugar que ellos escogieron, sino donde el señor Tezosomoc, que era señor de Azcapotzalco y que tenía el control de esos islotes del lago, les asignó a los mexicas: tú te vas a sentar ahí y vas a ser mi tributario. O sea, las causas históricas están allí, están escritas, ¿verdad? Entonces, claro, el mexica mismo inventa en un momento dado, y yo creo que eso ocurrió cuando gobernaba Izcóatl, que se liberan del yugo de Azcapotzalco, que entonces hacen ver que es su dios Huitzilopochtli el que les ha dicho que se van a sentar en el lugar donde vean el águila parada en el nopal, cosa que nunca ocurrió, por cierto. Bueno, por lo general todas las ciudades que se han fundado en la antigüedad van acompañadas de algún elemento mítico, etcétera. En este caso igual, ¿no? El caso del águila parada sobre el nopal, que era el símbolo de Huitzilopochtli. Entonces, como ves, otros aspectos históricos son los que conocemos para la fundación y desarrollo de Tenochtitlan. Especialmente cómo se asientan ahí, empiezan a trabajar arduamente los mexicas, finalmente se liberan de Azcapotzalco junto con Texcoco y Tacuba, y entonces van a quemar los antiguos códices y demás bajo el gobierno libre ya que tenía Izcóatl, ¿verdad? Y van a crear una nueva imagen de ellos. Entonces, para ellos no era conveniente aparecer como que habían sido sojuzgados por Tezosomoc, sino que era el lugar que su dios Huitzilopochtli les había asignado. Entonces, como ves, pues hay muchas cosas de las que pues yo pienso que quien manda estas ideas a la jefa de gobierno o a quien sea, pues está mal documentado. Es que ellos tienen otros datos, doctor Matos. Y yo también tengo otros. Bien, doctor Eduardo. Te mando un abrazo, querido Eduardo. Muchas gracias por tu explicación tan puntual. Joaquín, gracias. Gracias, muchas gracias, el doctor Eduardo Matos, un hombre extraordinario. Pues él fue el fundador del proyecto del Templo Mayor. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.